Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, igualmente de la Secretaría de Gobernación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro seminario con la igualdad de género creamos paz, en esta cuarta sesión con el tema Mujeres Constructoras de Paz, tejiendo redes, cosechando vida, el cual tiene como objetivo promover e invitar a las personas servidoras públicas a conocer, reflexionar y generar cambios con una nueva visión en torno a la igualdad de género, con la finalidad de fomentar relaciones de igualdad, respeto, no discriminación y libres de estereotipos preestablecidos entre mujeres y hombres en sus entornos laborales, coadyuvando con ello a un mejor ejercicio de funciones y a la construcción de paz. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy en nuestra sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos, esperando sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias. Y bueno, en nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, quien por motivos de agenda no nos podrá acompañar el día de hoy. Y igualmente me permito presentar a mi compañera, la licenciada Magdalena Rodríguez Lomelí, jefa de Departamento de Evaluación de la Dirección de Coordinación Operativa, por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Damos la bienvenida a nuestra ponente, la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, jefa del Departamento de Desarrollo de Materiales Didácticos de la Dirección General de Prevención del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social. Y bueno, a continuación escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de mi compañera, la licenciada Magdalena Rodríguez Lomelí. Adelante, Magdalena. Muchas gracias. Pues nuevamente doy la bienvenida en nombre del INAFED y de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y sin más preámbulo, también darle la bienvenida a la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, que va a ser nuestra expositora del día de hoy, y asimismo sea el gentil conducto para agradecerle al maestro Adriel Enrique Noriega López, coordinador de la Dirección General de Prevención del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social, agradecerle el que nos brindara todas estas facilidades y estos trabajos de colaboración institucional. Sin más, pues hoy vamos a dar continuidad al seminario denominado Con la igualdad de género creamos paz, con el último y cuarto tema denominado Mujeres Constructoras de Paz, tejiendo redes. Y quiero resaltar este último título de este seminario porque quizás sea el tema más sensible, porque está enfocado a promover la reflexión, pero en unos temas muy sensibles como lo son la autoestima, el autocuidado, la igualdad y la paridad de género, el empoderamiento de las mujeres, las masculinidades no violentas, la prevención de adicciones, el acoso, el apego seguro, la crianza consciente, la construcción de comunidad, las redes comunitarias y especialmente todo esto contribuye a la construcción de la paz. Nos va a permitir visibilizar la situación de desigualdad de una manera más acertada y, por supuesto, incorporar todos esos elementos positivos a nuestra vida cotidiana, especialmente en nuestros centros laborales. No distraigo más su atención y dejo en uso de la palabra a la doctora Ana Lilia Salazar, agradeciendo nuevamente su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Y pues bueno, como ya lo mencionaste, cedo los micrófonos a la doctora Ana Lilia Salazar para ya comenzar con esta ponencia. Adelante, doctora. Hola, pues muchas gracias por el espacio. Ya en efecto, como dice Magda, nuestra cuarta y última sesión de este seminario. Solo recordemos de manera breve, comenzamos estas
estas sesiones allá por marzo, 6 de marzo, con la visibilización y prevención de la violencia de género en el ámbito laboral, un camino hacia la paz. El 23 de marzo tuvimos la segunda sesión, Derecho a la Igualdad de Género como bien social, pilar de la paz. El 5 de junio hablamos de sanar las heridas, que era preparar el terreno, arando paz. Y pues cerramos hoy con nuestra sesión de mujeres constructoras de paz, tejiendo redes, cosechando vida. Ha sido un camino de reflexiones en temática de violencia contra las mujeres, pero no solo de violencia, sino también intentando colocar algunas pistas, claves, ¿no? De la reflexión que nos permitan como funcionarios, funcionarias públicas, generar acciones que promuevan la igualdad y que promuevan, por supuesto, la paz. Y sí, en efecto, para hablar de ello o para pensar en acciones que tengan que ver con igualdad y con paz, pues hay que revisar la violencia. Pero sí es muy importante no quedarnos solo en la revisión de la violencia, ¿verdad? Porque pues ahí nos podemos llevar toda la vida y puede ser hasta bien desesperanzador. Mi invitación en este seminario ha sido, pues revisamos lo que sí pasa, lo que existe, cómo vivimos las violencias, pero siempre pues a la luz esperanzadora de acciones que puedan revertir, que puedan desarticular estas violencias. Y por eso hablamos de igualdad y de paz. En ese sentido, bueno, pues estamos ya en nuestra cuarta conferencia, Mujeres Constructoras de Paz, tejiendo tejiendo redes y cosechando vidas. Y cuando hablo de redes, hablo pues de redes sociales, de tejido social fortalecido que va a tener en el centro de su cuidado pues la vida de todos y todas. El objetivo de esta sesión es promover la reflexión en tanto temas como autoestima, poder, construcción de masculinidades, adicciones, apego, crianza, prácticas no violentas y construcción de comunidad. Y pues para empezar, ya como es mi sello, ¿verdad? Me gustaría que podamos tener este momento de disposición ahí donde estamos, si podemos cerrar nuestros ojos, si no, ubiquemos un punto en nuestro frente, ahí donde, en el lugar donde estamos, ubiquemos un punto, fijemos la mirada, sintamos nuestro cuerpo, nuestra respiración. Intentemos respirar un poco más despacio. Hagamos consciente la temperatura cuando inhalamos, la temperatura cuando exhalamos. Hagamos conscientes de la temperatura ambiente, de los sonidos a nuestro alrededor, de nuestro cuerpo. Y identifiquemos una palabra que defina cómo estoy, cómo me siento en este momento, aquí y ahora. Una palabra. Y cerro mis ojos, lentamente los abro. Empiezo a si solo fijé mi mirada, regreso aquí y ahora, muevo un poquito mi cuerpo y comparto en el chat cómo llego a esta sesión. Una palabra que defina cómo llego a esta sesión. Calma, dicen por acá. Bien, feliz, completa, alegre, atención. Relajada, entusiasmado, tranquilo, tranquila, entusiasmada, tranquila, mucha actitud, feliz. Pues muchas gracias por compartir. Pueden seguir compartiendo ahí en el chat cómo llego en una palabra, la palabra que define cómo llego a este espacio. Entusiasmada, positiva, contento, contenta,
de llevar aprendizaje, valiente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por compartir su sentir. Y bueno, en efecto, vamos a empezar y a conectar un poco. ¿Recuerdan la sesión anterior que hablamos de que la violencia se sana? La violencia que nos atraviesa los cuerpos, que nos va definiendo lo que somos, quiénes somos, pues necesita sanarse. Y en este proceso de sanación, pues es muy importante, también ya lo íbamos mencionando en la sesión anterior, el autocuidado. Porque el autocuidado me va a permitir desarrollar, acrecentar, fortalecer la autoestima. Dice, la cultura y las condiciones desiguales de género se relacionan con la autoestima. Es decir, la violencia, uno de los efectos que tiene la violencia de género sobre las mujeres, particularmente en este espacio hablaremos de las mujeres, pero no solo, ya también en la sesión anterior hablamos que la violencia de género también puede estar activa en los cuerpos masculinos o de varones, ¿verdad? La violencia de género no solo tiene que ver con las mujeres, también tiene que ver con los hombres y tiene que ver con, pues porque su base es este sistema sexogenérico, que si bien nos afecta estructuralmente con mayor profundidad a nosotros, es cierto, que culturalmente es más evidente hacia las mujeres, es cierto, que de manera directa también pues es más evidente a las mujeres, es cierto, pero no solo, también afecta pues la construcción de masculinidades. Más adelante iremos viendo, o sea, iré argumentando con ejemplos esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, la violencia de género particularmente está relacionada a una de sus consecuencias, es la autoestima. Va mermando, va disminuyendo, va afectando la autoestima de las mujeres que viven la violencia y la desigualdad de género. Por eso es tan difícil y por lo tanto va generando estos ciclos viciosos de violencia. Por eso es tan difícil que una persona que está en un ciclo de violencia se dé cuenta que está en un ciclo de violencia. A veces pensamos, creemos que es muy fácil, es decir, incluso, no sé si ustedes han escuchado estas narrativas como, pues si la violentan, que se salga de esa relación. Es que si no se sale de esa relación donde la violentan, ha de ser porque le gusta. Ojo, esas son narrativas que van justificando, que van normalizando, incluso naturalizando la violencia. Y eso pues no nos ayuda, no ayuda a las mujeres, a las personas que están dentro de estas relaciones de violencia, porque entonces esas narrativas pues van confirmando que ellas son las responsables de vivir violencia, de ser víctimas de la violencia. Y entonces empiezan a culpabilizar de ser parte de estos ciclos de violencia y terminan asumiendo que es su culpa. Y entonces es que fue mi culpa que me violentaran porque estaba en la medianoche en la calle. Es que fue mi culpa que me violentara mi pareja porque yo he decidido estar con ella. Es que es mi culpa que me gritaran porque yo lo hice mal. Y entonces empezamos a generar estas sensaciones de culpa, y esta violencia en el cuerpo se va profundizando hasta tocar la psique, la mente. Y entonces yo asumo que soy la responsable de vivir violencia. Fíjense qué terrible. Y entonces uno podría decir, ¿a poco cuando nos pasa no sé, por ejemplo, somos, por mala suerte fuimos víctimas de un asalto? Cuando llegamos con la justicia a levantar nuestra denuncia, ¿a poco nos dice la persona que levanta nuestra denuncia cómo iba vestido? ¿Cómo iba vestida? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba haciendo? No, pues es que es su responsabilidad. ¿Para qué deja su carro en esa colonia o en esa calle que es bien peligrosa?
Difícilmente escuchamos a una autoridad, ¿no? Cuando denunciamos un delito de esta otra magnitud, que nos diga eso, es decir, fue su culpa por haber dejado el carro en tal lugar. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de desigualdad y violencia de género pareciera que sí somos responsables, las mujeres particularmente, de esta violencia? ¿No? Entonces, eso que es estructural, que es violencia estructural, que es violencia cultural, derivada pues de un acontecimiento de violencia directa, va mermando, va disminuyendo la autoestima de las mujeres. Claro, ya no voy a ir a denunciar una agresión, como se piensa, una agresión sexual en la calle, pues porque era la madrugada y yo estaba sola en esa calle. Entonces es mi culpa. Entonces sí se dan cuenta cómo vamos construyendo, cómo va disminuyendo nuestra autoestima, y entonces como yo soy responsable, yo empiezo a asumir que pues no merezco. Cuando hablamos de autoestima, pues hablamos de de esta de estas nociones. Yo no merezco, o yo merezco, yo merecí esa agresión sexual, por lo tanto yo no merezco justicia, yo no merezco igualdad, yo no merezco respeto, yo no merezco. Y entonces vamos construyendo estos imaginarios de que las mujeres no merecemos ser tratadas con dignidad. Y por lo tanto vamos permitiendo ser tratadas con violencias, ¿no? Pienso mucho en esta otra narrativa de la cruz, ¿no? Es la cruz que te tocó. Y eso fue justificando por mucho tiempo la desigualdad. No se veía como una violencia, sino como una consecuencia social solo por ser mujer. Como eres mujer, tienes que cargar con esta cruz, con con este compañero o compañera, esta pareja que te violenta. Y necesitas aguantar, pues porque tú lo elegiste. E incluso estas narrativas venían desde dentro de nuestros espacios familiares, ¿no? Bueno, solo cuando las mujeres cuestionamos las desigualdades e incorporamos nuevas formas de relacionarnos con nosotras mismas, con otras mujeres y con los hombres, entonces tendremos acceso a la toma de decisión. Porque es importante cuestionar estas narrativas, porque es importante cuestionar este ejercicio de la violencia, porque solo así podremos darnos cuenta que no es cierto, que no es verdad, que somos merecedoras de espacios libres de violencia, que incluso hay una ley que nos protege en ese sentido, pero esta ley necesita ser operada por personas, por nosotras, pero también por las personas, sí, también por los varones que están ejerciendo estas violencias o están omitiendo que existen estas violencias. Por eso es importante estos espacios y por eso es importante que como funcionariado público estemos no solo comprendiendo a nivel intelectual las implicaciones de la desigualdad y la violencia de género, sino en todas las dimensiones, ¿verdad? También que nos sensibilicemos ante estas realidades. Y pues si además de ser parte de la función pública somos mujeres, pues creo que el compromiso es aún mayor, no solo para atender a las otras mujeres, sino incluso para tratarlo en nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo vamos sanando la violencia y la desigualdad de género que nos ha atravesado a nosotras como funcionarias públicas, ¿verdad? Y pues hacer la invitación también a los compañeros, como yo he sanado, me doy cuenta de inicios que he sido eh, formado en esta violencia de género, aún como varón, cuáles son esas consecuencias que tiene y cuáles son esas consecuencias que esta desigualdad y violencia de género ha tenido sobre mí. Porque eso ha determinado pues mis relaciones. Como mujer, mis relaciones conmigo misma, con otras mujeres y con otros hombres, y como varón igualmente. Ha determinado mi relación conmigo, con las mujeres y con otros varones. Y eso pues va determinando mi capacidad de toma de decisión en todos mis espacios, el laboral, el familiar, el comunitario.
E incluso conmigo misma, conmigo mismo, ¿verdad? Es decir, yo me estoy las preguntas, ¿será que yo me estoy reproduciendo a mí misma estas desigualdades de género pensando en la autoestima? ¿Será que me he detenido a concursar por esa plaza? ¿Será que me he detenido a decir lo que he querido decir porque no me siento segura? Porque digo, no, no es valioso lo que voy a decir, no, igual y no aporta mucho. Y entonces, aunque yo crea o quiera aportar, me limito porque me han dicho desigualdad de género, que no es, que lo que tú dices no es importante, mujeres que podemos aportar no es importante, pues porque somos mujeres. Y entonces ahí vamos viendo cómo ha operado la desigualdad de género en estos niveles profundos de mi autoestima. ¿Será que dudo de mí? ¿Será que antes de actuar, de describir, de decir, siempre lo cuestiono? Es pregunta, por ahí vayamos, ¿no? Revisando. Tal vez no, tal vez sí, tal vez a veces. Pero si ya es a veces, por ahí seguro que haya algún tema de autoestima, que a veces lo podemos llamar seguridad, ¿no? Es que no soy tan segura. Este tema de autoestima es de suma importancia porque pues es darse tiempo y espacio para cuidarse a sí misma, valorarse, reconocerse, expresar nuestras necesidades, desarrollarnos integralmente y elevar o fortalecer nuestro nivel de autoestima. Es importante hacernos estas preguntas, ¿no? De, ¿será que a veces dudo de mí? ¿O será que con facilidad dudo de mí? A lo mejor yo tengo muy claro algo y llega alguien más y me dice, y sobre todo si es un varón y me dice, no, eso no es así. Y entonces yo creo que sí es así, pero le doy, o sea, está bien dar el beneficio de la duda, pero de repente hacerlo todo el tiempo, pues nos habla de que hay un tema de autoestima, ¿no? Y habrá seguramente quienes tengan una autoestima más elevada, habrá quienes tal vez no tanto, y creo que es importante justamente en este ejercicio de sanar las heridas, pues hacernos de recursos que nos permitan fortalecer nuestra autoestima. Y aquí es donde se vincula con el autocuidado. La autoestima la iremos fortaleciendo a partir o en medida de que generemos acciones de autocuidado, de valorarnos a nosotras mismas. A veces estamos pendientes del valor que se nos da por fuera. Que hago las cosas para que sean valoradas por otras personas, que pueden ser hombres o mujeres, ¿verdad? Porque pueden ser mis superiores, que pueden ser esas personas importantes para nosotras, y entonces empezamos a hacer cosas para el afuera, para que sea reconocida, sea valorada, y a partir de las necesidades de afuera, de las otras personas, para que digan pues que soy una buena trabajadora, una buena esposa, una buena madre. Y entonces vamos teniendo esta dicotomía en nuestras cabezas, ¿verdad? De la buena y la mala, la buena hija, la mala hija, la buena esposa, la mala esposa, la buena madre, la mala madre, la buena trabajadora, la mala trabajadora. Y entonces nuestra vida la vamos dedicando a hacer las buenas, y la pregunta sería, ¿buena para quién? Y yo creo que ahí sería importante empezar a colocarnos como ese sujeto de valoración. Pues para mí, incluso preguntarnos qué es eso de ser buena. Y eso me va a llevar a plantearme la posibilidad de más bien ser la mujer o la persona que necesito ser para mí. Necesito ser esa persona que se valora a sí misma, que se reconoce a sí misma y que es capaz de expresarse sus propias necesidades. Y para eso necesito reconocerlas.
qué necesito, qué quiero, qué es eso que es pertinente o adecuado primero para mí. No quiero decir con esto que nos vamos a olvidar del mundo, pero tal vez sí en un primer momento, porque necesito estar más conmigo, más para mí. Estas son consecuencias. ¿Y por qué no lo he estado? ¿O por qué me dificulta estarlo? Pensar primero tal vez en mí que en, ¿no? En esas personas que amo, porque ha sido esta lógica de desigualdad de género, ¿no? Que las feministas le han llamado patriarcado, un sistema que funciona de manera estructural, cultural y directa de violencias estructurales, culturales y directas que han normalizado que así tiene que ser. Y no solo lo han normalizado, se convirtió por mucho tiempo en una exigencia, ¿no? Tú no tienes que gritar porque entonces eres una, y fíjense, ¿no? Tú no, si tú gritas eres una autoritaria, eres si estás de mal humor, entonces no podemos estar de mal humor porque entonces diría Freud, somos histéricas, pero si estas características las tornamos a un varón, ¿no? Que a los varones se les ha permitido tener eh, la manifestación de algunas emociones, no de todas, pero sí, por ejemplo, pensemos en el enojo. El enojo se le ha permitido más al varón que a las mujeres, que si nos enojamos, entonces somos histéricas, somos mandonas, ¿no? Y podemos seguirle sumando una serie de adjetivos. En cambio, si es un varón el que está de mal humor, ¿no? Es que tiene autoridad, es que es de carácter fuerte, ay, es que hay que entenderlo, ¿no? Es de carácter fuerte. Pero si es una mujer, está loca, no es posible. Y vamos teniendo, fíjense, esas actitudes sobre características de personalidad parecidas. Y si solo les cambiamos a las personas el género, vamos teniendo reacciones distintas. Ahí vamos notando las actitudes y vamos reaccionando de manera distinta. Entonces, eso, pues por supuesto que va mermando la autoestima de las mujeres, ¿no? Tener que ser la buena madre, la buena hija y que esto, o sea, ser buena implique estar siempre al servicio de las demás personas, por supuesto que va deteriorando nuestra autoestima, porque entonces empezamos a dejar de ser nosotras para empezar a ser lo que las otras personas deciden o quieren o necesitan. Por supuesto que eso nos va a meter en conflictos internos profundos, muy profundos, que después pues también no es adecuado, no se mira adecuado, por ejemplo, ¿no? Ver por nosotras mismas, porque entonces empezamos a ser egoístas, como ya no vemos de primera instancia las necesidades de los demás, sino las mías, entonces empiezo a ser egoísta. Y entonces empezamos a entrar en conflictos. Pero es importante que las mujeres puedan tener acciones de autocuidado que alimenten su autoestima, porque entonces en la medida en la que logremos tener una autoestima elevada, es decir, cuidar de nosotras, valorarnos, reconocernos y poder expresar nuestras necesidades, eso nos va a permitir desarrollo integral y eso nos va a hacer personas completas que entonces puedan acompañar a otras personas. Y no vamos a dejar la vida y no vamos a quedar tan lastimadas si acompañamos, ¿no? a otras personas. Pero primero necesitamos tener que dar, ¿verdad? Para poder dar. Porque si no tenemos, entonces solo nos vaciamos y ni siquiera podemos acompañar. Escuchaba en algún lugar, ¿no? Que me pareció muy interesante esta reflexión, cuando subimos a un avión, las instrucciones son, si hubiese alguna eventualidad, caerán las máscaras de oxígeno y primero necesitas ponerte tú el oxígeno para después poderle poner el oxígeno a la otra persona, ¿verdad? A la que vaya al lado, que tenga algún estado o condición que necesite apoyo. Lo mismo pasa acá, es decir, con la igualdad de género necesitamos primero rescatarnos nosotras mismas, a nosotras, para poder entonces acompañar.
ponernos nuestra máscara de oxígeno de la igualdad de género para después poder ponérsela a alguien más. Lo mismo es acá, y cuando hablamos de eso en la sanación de la violencia de género y caminando hacia la igualdad de género, pues es eso, necesitamos, sería importante fortalecer nuestro nivel de autoestima. Como funcionarias públicas, primero, por supuesto, para después poder acompañar a otras mujeres en esta sanación de la violencia, en la igualdad de género. La autoestima es la valoración que cada persona hace de sus atributos intelectuales, emocionales, físicos y espirituales. Está relacionada con el concepto que cada ser humano tiene de sí mismo. Es la suma de la confianza y el respeto que nos tenemos y lo que sientes y piensas de ti misma. Y empecemos con, por ejemplo, un ejemplo. No necesitan compartirlo, solo reflexionemos. Cuando llegamos a cometer algún error, alguna cosa que se nos fue, de repente nos damos cuenta que se me olvidó, no lo puse o está mal, ¿cuál es la primera frase con la que nos autodefinimos? No me la contesten, solo piensen. ¿Qué es lo primero que me digo? ¿Soy qué? Ahí podemos ir viendo justamente esto que les digo de la autoestima. Pareciera que no, por mucho tiempo tratamos la violencia solo a nivel intelectual. Pues la violencia nos ha atravesado el cuerpo, la mente, el corazón, ¿no? Y quienes crean hasta el espíritu, o de otra manera llamarle hasta la existencia. Y la hemos normalizado tanto que incluso nos nombramos como se nos ha nombrado, como aprendimos a ser nombradas. Nos ofendemos, nos lastimamos a nosotras mismas. Y este es un ejemplo sencillito. Quienes no se acuerden qué se dicen, o sea, pongamos atención, a lo mejor la siguiente vez que por alguna razón algo no haya salido como lo pensamos, lo queríamos o nos equivocamos, solo revisemos cómo me estoy autonombrando. Eso cuando me equivoco. Y lo otro es, ¿qué pasa cuando hago algo bien? ¿Me lo reconozco? ¿Me lo celebro? ¿O lo paso como algo normal? Algo a lo que además estoy obligada. Y entonces, como pues estoy obligada a ser la buena madre, a ser la excelente profesionista, a hacerla, pues ya ni siquiera me lo agradezco. Ahí, en estos detalles, es donde podemos ver justamente pues cómo está nuestra autoestima. Insisto, son atributos intelectuales, es decir, me creo una persona inteligente o me disminuyo. O me engrandezco, porque también puede pasar que esté a la inversa. A lo mejor tengo una autoestima tan desbordada que también me lastima y lastima a las demás personas porque no logro aterrizar, ¿no? Emocionales, con atributos emocionales, ¿no? Cómo me siento, me desbordo fácilmente o estoy camino hacia la armonía, el equilibrio, aún en momentos complicados, ¿no? ¿Cómo estoy físicamente? Aquí yo preguntar, ¿nos cuidamos físicamente? Y esto no quiere decir que hagamos ejercicio pues para, ¿no? Para solamente un físico, sino estoy comiendo bien, adecuadamente, en mis horas. Estoy haciendo un poco de ejercicio para mantener a mi cuerpo sano, no porque, y aquí decían algunas compañeras, no hacer ejercicio no porque no me guste mi cuerpo, sino hacer ejercicio porque amo tanto a mi cuerpo que sé que es parte de este cariño que le tengo y de gratitud que le tengo, ¿no? Espirituales o existenciales, es decir, estoy haciendo actividades que alimentan mi existencia, tengo tiempo para mí, para mis amigas, para mis amigos, o en dónde estoy determinando mi tiempo. Y aquí es un ejercicio bien fácil, es hacer un día, nada más escribir un día cotidiano, ¿no? ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora me acuesto? ¿A qué hora estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Y a qué le doy mi día? Y si en ese ejercicio no hay un tiempo para mí,
Creo que es momento de preguntarme, ¿para qué no me estoy dando tiempo? ¿Y cuáles son las consecuencias de no darme un tiempo para mí? Para hacer lo que a mí me gusta, lo que sea, pero que sea a mí. Bueno, ya no lo dejemos en el día, en la semana. A lo mejor puedo hacer una listita de todas mis actividades en la semana. ¿Tengo algún momento para mí? Para fortalecer mi autoestima, ¿no? Y en estos ejercicios, en estas preguntas, podemos ir viendo justamente la profundidad de la violencia y de la desigualdad de género. Y si no, y esto es importante porque si no la vemos en nosotras, difícilmente podremos acompañar a otras mujeres, a otros varones en este camino de la desigualdad. Por eso es importante sanarla, ¿verdad? Como funcionarias y funcionarios públicos. Y esto, la autoestima, ¿qué me va a permitir? Pues reconocer, porque no diría empoderarnos, porque no es que no estemos, alguien nos esté dando el poder lo tenemos. Ya viene con nosotras el poder de las mujeres. Más bien lo que me permite aumentar mi autoestima a partir del autocuidado es reconocer mi poder. Gracias al acceso a la información o servicios que me permiten decidir qué es lo mejor para ellas, qué es lo mejor para mí. Esto es la autonomía. Poder saber qué es eso que necesito, qué es eso que quiero, es poder, es reconocer mi poder. Y entonces voy a accionar a partir de eso que necesito y y eso que quiero. Entonces mis acciones estarán encaminadas hacia ese lugar. Y eso me da esa sensación de autonomía. Dato, por ejemplo. Del 80 al 90% de los salarios de las mujeres trabajadoras en este país regresa a su casa, regresa al hogar. Solo el 60-70% del presupuesto, o sea, del salario de los varones, regresa al hogar. ¿Qué nos dice esto? Que ellos, uno de las narrativas es que ellos se sienten con el derecho de invertir en ellos, en sus amigos, en aspectos lúdicos. Y está bien, o sea, qué bueno que tienen esta libertad. Acá más bien la pregunta es por qué las mujeres sentimos que si gastamos en otra cosa que no sea mis hijos, la casa, entonces siento culpa. Ay, es que necesitaban esto mis hijos y yo ya me fui al café con mis amigas. Ay, es que necesitaba comprar la llave del baño y me están invitando a un café. No, yo creo que mejor les digo que no porque no tengo dinero. Porque tengo que comprar la llave del baño. No estoy cuestionando las acciones, sino más bien eso que está en el fondo que nos hace tomar decisiones para nosotras. Y entonces dejo de salir con mis amigas porque necesito comprar la llave del baño. Voy dejando de tener espacios para mí. Voy dejando de reconocer este poder. ¿Por qué? Pues voy dejando de lado el autocuidado. Y eso merma, disminuye mi autoestima, por lo tanto mi sensación de poder, porque no lo reconozco, y por lo tanto mi autonomía. ¿No? Y entonces mujeres que están en ciclos, porque las he escuchado como mi compañera, ¿no? Compañeras que aunque estén en el espacio íntimo doméstico, solo trabajando en el espacio íntimo doméstico, saben hacer cosas que podrían generarles su propio dinero, pero no lo ven.
El problema no es ese. El problema de la violencia en las mujeres que entramos en ciclos de violencia no es que no podamos, sino que no podemos ver o reconocer nuestro poder. Sí, oye, compañera, pero cocinas muy rico. Oye, compañera, pero no puedes vender cosas, se te da muy bien. Oye, y nosotros los de afuera vemos su poder, pero ellas no pueden reconocer este poder y eso, el no reconocer su poder, las hace sentir sin autonomía y por lo tanto, y eso es gracias a que tienen una autoestima mermada, disminuida, no hay autocuidado y eso es lo que las mantiene en estos ciclos de violencia. No poder reconocer su poder. No porque no lo tengan, sino porque no lo pueden ver. Eso en situaciones evidentes de violencia. Pero la pregunta acá es, ¿cuáles son esos ciclos de violencia en los que yo me sigo manteniendo? ¿Dónde están? ¿No? ¿Cuáles son mis niveles de autoestima? No para compararnos, sino para reconocerlos y poder ir sanando esto pues que también nos ha tocado a nosotras, ¿verdad? ¿Por qué es importante hablar de la igualdad? Tiene beneficios. Que las mujeres no estemos en espacios violentos tiene beneficios y tiene beneficios, por supuesto, para nosotras, pero también para la sociedad. Es importante. Y tiene de inicio beneficios económicos. Por ejemplo, el número de proyectos de abastecimiento de agua potable en zonas donde los consejos estaban liderados por mujeres eran un 62% mayor que en el caso que aquellos liderados por hombres. No lo digo yo, lo dice ONU Mujeres y una investigación sobre Panchayat, el Consejo Locales en la India. Esto es en la India. Y también esto no es casualidad, ¿no? ¿Por qué los proyectos de abastecimiento de cualquier tipo tienen más éxito los que están liderados por mujeres? Porque somos las que nos hemos enfrentado cotidianamente, es decir, pues las mujeres en estas lógicas de división del trabajo, pues se ha quedado el cuidado de los hijos, de las hijas y de la vida en sus manos. Y entonces reaccionan responsablemente ante ese cuidado. No es casualidad y seguramente lo vamos a ver en nuestros espacios, ¿no? Y son las mujeres las que se organizan para trabajar tales y cuales cosas y cuando llevamos proyectos son las que responden y se comprometen, son mujeres. Pues que porque estamos al cuidado de la vida. Entonces, ese no es el problema, estar al cuidado de la vida. Más bien, entonces, el llamado es a que compañeros varones hagámonos corresponsables en este cuidado de la vida. Y hagámonos responsables de la igualdad de género. Impulsemos entonces a las mujeres para que puedan seguir liderando estos proyectos que nos benefician también a nosotros. No lo digo yo, lo dice la ONU. El crecimiento en el ingreso de las mujeres entre el 2000 y el 2010 ha significado una reducción del 30% de la pobreza extrema. Que las mujeres hayan entrado a la vida laboral, que reciban ingresos, ha disminuido el 30% de la pobreza extrema en el mundo. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Y esto se traduce en paz. Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres en el sector agrícola, podrían aumentar su rendimiento entre un 20 y 30%, lo que reduciría el hambre global entre un 12 y un 17%, mejorando la seguridad alimentaria. ¿Por qué dice la FAO? No lo digo yo, lo dice la FAO. Porque todavía la tenencia de la tierra está en manos de los varones. Seguramente en algunas comunidades, algunos municipios, estados por acá, se sigue dando que la herencia sigue siendo patrilineal. Tal vez
si empezamos a preguntarnos, si empezamos a articularnos, si empezamos a generar acciones que permitan la entrada de más mujeres como poseedoras con títulos de las tierras, podríamos ver algunos cambios en la seguridad alimentaria. ¿Cómo está la igualdad de género en América Latina? Pues a pesar de la lucha constante de las mujeres durante siglos y la magnitud de los logros, aún falta igualdad de género. Y se desconoce la importancia de esto y los beneficios que obtendríamos si tuviéramos un comportamiento más igualitario, por lo tanto menos violento, por lo tanto más pacífico. ¿Cómo podemos impulsar la igualdad de género y por lo tanto la paz en nuestro continente? Pues que las leyes que otorgan a las mujeres más equidad en sus derechos se tomen con más seriedad. Porque a veces pareciera que el tema de la igualdad de género solo es de mujeres. Y solo llegamos mujeres. O que no, que solo es un tema intelectual, que hay que pues, venir y escuchar la plática sin trabajárnosla. Y más aquellos que están en estos lugares de toma de decisiones. No solo necesitamos aprender conceptos sobre igualdad de género, sino saber cómo esto ha permeado en mi vida, cómo sigue permeando en mi vida, en mis relaciones y en mi toma de decisiones. ¿Cómo me tomo con seriedad estas leyes? ¿Cómo las implemento con seriedad y que implique empatía? ¿Cómo dejo de reproducir estas narrativas de violencia? Es que ella tiene la culpa, es que a ella le gusta, es que pues, si está en una relación violenta es porque le gusta, es que si le pasó tal o cual cosa en la calle, pues es que es su culpa y no de quien ejerció la violencia, porque la responsabilidad de quien ejerce la violencia es de quien ejerce la violencia, nunca de quien la recibe. No es la culpa de las mujeres recibir una agresión sexual y mucho menos es una justificación el cómo iba vestida, en qué estado etílico iba y en qué hora estaba y en dónde. Eso nunca va a justificar la violencia y no puede justificar al agresor o a la agresora. El que reproduce violencia es el responsable de esa violencia, no quien la recibe. Entonces, ¿cómo estamos en ese sentido? La pregunta es, ¿será que yo sigo reproduciendo estas narrativas? ¿Será que yo sigo pensando que las mujeres que son violentadas es porque les gusta o es su culpa? ¿Será que si yo estoy en un espacio, no sé, pienso, ¿no? En un espacio de denuncia, antes de escuchar ya tengo un prejuicio? Que pues, mira cómo vienes vestida, mira qué hora era, hueles a alcohol. Eso es a lo que nos invita esta frase, ¿no? De las leyes que otorga a las mujeres más equidad en sus derechos deben tomarse más en serio. Una parte significativa del boom económico latinoamericano de inicios del siglo XXI se explica gracias a la incorporación de 70 millones de mujeres al mercado laboral, que contribuyeron a reducir la pobreza, dinamizar los mercados nacionales y reducir la desigualdad, entre otros. Es decir, dejar de reproducir estas narrativas de desigualdad y de violencia de género, en serio tiene consecuencias positivas para todos y todas. Económicamente, ahí están los datos. Se reduce la pobreza, se dinamiza, se vuelven más dinámicos los mercados nacionales y por lo tanto la economía va mejorando. Y pensémoslo, ¿no? Es decir, el que las mujeres entren a los espacios laborales permite una mejora en los ingresos de las familias. Pensemos en nuestras propias familias. ¿Cuál ha sido el tema? Que nosotras, las mujeres, se han incorporado al espacio laboral, al espacio público,
pero no de igual manera los varones se han incorporado al espacio íntimo doméstico. Ahí está el conflicto. No, el problema no es que las mujeres hayamos salido al espacio a trabajar y entonces las familias son un desastre porque nosotras nos incorporamos a la vida laboral. No, es nosotros nos incorporamos a la vida laboral, pero los varones todavía nos incorporan de igual manera en la vida íntima, la corresponsabilidad, por ejemplo, de la crianza. Ahí es donde necesitamos hacer estos ajustes. O sea, no se va a erradicar si las mujeres salimos, o sea, volvemos solo a la crianza. Necesitamos que también los compañeros empiecen, ¿no?, a equilibrar su vida profesional con su vida laboral, que todavía, ¿no?, el conflicto de la crianza sigue estando en las mujeres, ¿no? Y eso llega a tener consecuencias en nuestros espacios laborales. Es decir, nosotras seguimos pensando en los hijos en la casa cuando vamos al trabajo. Este chip, ¿no? A nivel subjetivo, los varones difícilmente piensan en el tema de la crianza cuando están en sus espacios laborales. Y eso tiene consecuencias, por supuesto, a nivel emocional. Otro impacto económico en América Latina es que se calcula que el de cerrar la brecha de género en el mercado laboral se traduciría en un incremento del Producto Interno Bruto de unos 2,6 billones, a lo que es lo mismo, un crecimiento del 34% del PIB en nuestros países. Y entonces esto tiene implicaciones en el espacio íntimo doméstico. Es decir, ahí es donde necesitamos regular. Necesitamos que los compañeros sean más corresponsables, que tengan crianza activa, paternidades activas. Ahí es donde necesitamos hacer estos acuerdos, pero necesitamos entonces que los compañeros también puedan ir entendiendo cómo hacerse más partícipe dentro del espacio íntimo doméstico puede tener estos impactos positivos, no solo en nuestras familias, no solo en nuestras vidas, sino en nuestras comunidades, en nuestros municipios, en nuestros estados, en nuestros países, en nuestros continentes. Acá seguimos hablando de América Latina. Hacia la paridad de género en América Latina, pues es priorizar el acceso a la educación. Todavía, revisemos estadísticas, hay una feminización de la pobreza, es decir, todavía las mujeres siguen siendo las más pobres. Hay una feminización en el analfabetismo, no lo digo yo, revisen las estadísticas de INEGI sobre analfabetismo, y sigue habiendo una brecha, sigue habiendo, ¿no?, una marca de género, siguen siendo mujeres las que tienen, ¿no?, esta condición, este estado de analfabetismo. Entonces necesitamos como gobiernos pues impulsar que las mujeres, mediante acciones concretas, que las mujeres puedan tener acceso a la educación, y no solo a la educación media no, a la educación básica o media, sino que las mujeres puedan profesionalizarse. Necesitamos impulsar el acceso de las mujeres a la educación superior, a los posgrados, a servicios financieros, ¿no?, educación financiera para las mujeres, qué hacer con nuestro dinero, mejor también empezar a invertir, ¿no? Y de repente, ¿cómo quedan estos tips, estos imaginarios en nuestra cabeza? No, pensamos que la inversión es solo para varones, o que comprar cosas caras es solo para varones. De repente no pensamos, no, ¿cómo voy a comprar eso tan caro? No, ¿cómo voy a invertir mi dinero si hace falta la llave de lavado? ¿No? Mayor protección legal. Saber que tenemos una ley de acceso a una vida libre de violencia, pero que además tenemos un Estado que está intentando protegernos, que tenemos derecho a ser tratadas sin violencia y empezar a tratarnos sin violencia. Disminuir el tiempo de trabajos no remunerados. ¿Cuáles son esos trabajos no remunerados? El del cuidado, o remunerarlos, ¿no? O sea, o disminuimos el trabajo de cuidado en casa, lo cual
para lo cual tendrían que los compañeros o las parejas sumarse a este espacio. Es decir, si nosotros reducimos nuestro trabajo en casa, habrá quien tenga que entrarle a este trabajo en casa. Entonces ahí habría que equilibrar con quienes estamos compartiendo estos espacios íntimos domésticos, ¿no? Para ir compartiendo. No podemos dejar de hacer el trabajo de cuidado. O sea, hay quienes en nuestras casas seguro necesitan el cuidado, pero entonces compartámoslo, ¿no? No solo nos lo quedemos las mujeres, compañeros necesitan entrarle también. O bien hay que hacerlos remunerados. ¿Cuánto le vamos cuánto, por ejemplo, en una casa, en un espacio donde solo uno, ¿no?, de los adultos, de los responsables de esa casa trabaja, cuánto de eso que gana le tocaría a la persona que está en el cuidado? O sea, porque no solo es tu salario para ti, sino ese salario se supone que tendría que alcanzar para remunerar todo ese trabajo de cuidado. Todavía yo llegué a escuchar, ¿no?, estas narrativas de reproducción de la violencia de género, es que son unas mantenidas. ¿Cuándo son las primeras quienes trabajan en el cuidado al interior de las casas? Cuando son las primeras que se levantan, las últimas que se acuestan, lavan, planchan, cocinan, cuidan hijos. Y si vamos haciendo la cuenta de cuánto sería por cada una de las actividades que hace y que alguien más, o sea, que se pagara por fuera, pues nos damos cuenta que realmente hay un tema de explotación. Hacia la paridad de género en América Latina, decía esto, priorizar, perdón. Entonces, ahí ya vamos dando cuenta de algunos elementos que podríamos ir reflexionando para ver cómo desde nuestras trincheras, desde nuestras funciones, podemos empezar a impulsar con acciones muy concretas. Dice la OECD, un mayor nivel educativo para las mujeres, que las niñas tuvieran acceso a niveles superiores de educación y a lograr una mayor igualdad en el número de años de formación, ha supuesto aproximadamente el 50% del crecimiento económico en los países miembros durante los últimos 50 años. Es decir, que las mujeres nos eduquemos y nos eduquemos en niveles más altos ha ayudado a que el crecimiento económico en América Latina, de los países de la OECD, se dé un 50%. A la igualdad tiene beneficios económicos, tiene beneficios sociales, tiene beneficios políticos y tiene beneficios personales y familiares. Esto que les digo, pues nos lleva indudablemente a cuestionarnos, a reflexionar sobre construcción de nuevas masculinidades, de masculinidades no violentas o de masculinidades alternativas que construyan la paz. De acuerdo a estudios realizados por un investigador noruego cuyo nombre no se pronuncia, pero ahí está escrito, dice que entre mayor igualdad de género, la probabilidad de ser víctima de muertes violentas desciende hasta en un 50% en relación a países con menor igualdad. Es decir, la igualdad de género también se traduce en beneficios de seguridad nacional, de seguridad en nuestros espacios, en nuestras comunidades, nuestros estados, nuestros municipios. ¿Por qué? Porque las estadísticas muestran también que a mayor igualdad de género la tasa de suicidios baja tanto en hombres como en mujeres, mientras que en sociedades menos igualitarias los hombres son más propensos a cometer suicidio. Por varios factores, dentro de los cuales está esta violencia de género que les ha dicho. Sí te puedes enojar, pero no puedes sentir o no puedes manifestar dolor y tristeza. Ya se escucha cada vez menos, yo esperaría que no las escuchemos, pero a mí me tocó todavía algunas narrativas como los hombres no lloran.
Los hombres solo pueden enojarse, solo pueden defenderse y además su defensa va a ser a partir de la violencia. Y no solo lo decíamos, sino que incluso como sociedad lo incitábamos, ¿no? Pues ahí tenemos las estadísticas. Mueren más, y miren que yo tengo ahí un posicionamiento firme y de activismo contra el feminicidio, pero mueren más hombres al día que mujeres. Hay una cosa interesante. Las mujeres se perciben más inseguras en este país, en general, en las encuestas estas, ¿no? De seguridad, de percepción de seguridad, las mujeres nos percibimos más inseguras. Sin embargo, cuando revisamos las tasas reales de delitos, nos damos cuenta que los hombres en realidad sufren más, son víctimas de más delitos que las mujeres, excepto los delitos sexuales. Ahí está disparado. Las mujeres somos más víctimas de delitos sexuales que los varones, pero por mucho. Y en el resto de delitos, los hombres son más víctimas que las mujeres. Y luego, pues vemos estas otras estadísticas. La tasa de suicidio en varones es altísima. Y que tiene que ver con factores emocionales. Como varones, a veces no dicen, no buscan ayuda para eso que les está ocurriendo. Para esa depresión, para esa violencia que también han vivido. Y el tema acá es que si nos vamos a las tasas de infractores o de personas homicidas o que accionan, tienen acciones delincuenciales, nos damos cuenta que también son varones. No estoy diciendo que que los varones sean malos por naturaleza. Lo que estoy diciendo es que esta desigualdad, esta violencia de género también ha construido masculinidades violentas que violentan a otros varones y que violentan a las mujeres. Y que tiene consecuencias muy dolorosas pues para nuestro país, para nuestros estados, para nuestros municipios. Si promovemos la igualdad de género, entonces estaremos promoviendo también masculinidades no violentas. Nuevas masculinidades, masculinidades alternativas. Nuevas masculinidades y prevención de adicciones y de acoso. Las estadísticas muestran que los países con mayor igualdad de género tienen mejor calidad de vida. Los hombres que participan en las tareas del hogar y en la educación de sus hijos e hijas tienen menores índices de depresión, por eso baja el suicidio, y disminuye el consumo de alcohol y tabaco. Y ojo, no lo digo yo, lo dice la CONADE, ¿cómo se llama el nuevo ciclo? Es que acaba de cambiar de nombre. Secretaría de Salud nos ha dicho que el uso y consumo de las dos sustancias más preocupantes en términos de niveles de consumo, pero también de consecuencias en la salud, es justamente el alcohol y el tabaco. La igualdad de género nos permitiría entonces disminuir en estos o impactar en estos dos. Tendremos como beneficio el impacto en la seguridad, es decir, la disminución de la violencia, pero también en la disminución del consumo de alcohol y tabaco, que también tiene una marca de género. ¿Quiénes son? Sí, cada vez hay más mujeres que consumen y hacen uso de sustancias como el alcohol y el tabaco, y sin embargo sigue siendo en los varones donde están estas tasas preocupantes. La igualdad de género nos ayudaría a disminuir.
Y esto, es decir, pensamos en nuevas masculinidades o masculinidades no violentas y pensamos también en mujeres que puedan salir y entrar en estos ciclos de violencia. Si trabajamos en la igualdad de género, tanto en las mujeres como en los varones, para reducir los actos de violencia y fomentar actos de igualdad, actos ¿no? de narrativas desde el respeto, la empatía, actitudes empáticas, entonces lograremos impactar en nuestras infancias, en nuestros niños, niñas y adolescentes, porque promoveremos apegos seguros y crianzas conscientes. La igualdad de género y la división equitativa de labores del hogar también benefician a nuestros hijos. ¿No? Dice por ahí un sociólogo y profesor universitario, los hijos e hijas de estas parejas, de parejas con mayor igualdad y con división equitativa de labores dentro del hogar, son más felices y tienen mejores resultados escolares. Faltan menos a la escuela, tienen mejor salud mental, son menos propensos a ser diagnosticados con el síndrome de déficit de atención y utilizan menos medicamentos. O sea, también hay beneficios en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras hijas. El igualar los permisos de paternidad y maternidad permite a los padres interactuar más con sus bebés y si lo hacen en los 3 primeros meses de vida, tienen un impacto positivo sobre su desarrollo cognitivo, al menos hasta los 2 años de edad. Lo dice una universidad en Europa. Sí, la igualdad de género, vamos viendo, entonces hasta aquí espero que podamos ir viendo cómo la igualdad de género tiene beneficios en una cantidad importante de dimensiones de la vida social, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel de seguridad, a nivel educativo. Los trastornos de comportamiento de los niños y niñas se reducen si el padre, varón, pasa tiempo con ellos en las primeras semanas de vida. Otra universidad. Estudios que han hecho nos informan de los beneficios de una crianza consciente. Visibilizar a las mujeres, sus aportaciones y logros supone un ejemplo para niñas y niños de que somos iguales. Es decir, esto con lo que empecé, si nosotras nos autocuidamos y vamos fortaleciendo nuestra autoestima, porque nos vamos reconociendo nuestros logros, y si la comunidad, los compañeros van reconociendo las aportaciones y logros de las mujeres, esto tiene un impacto, es un factor protector en niñas y niños, porque nos vamos educando en la igualdad, desmontamos estereotipos sexistas sobre los que se supone que tenemos que ser hombres y mujeres y aumentamos la diversidad y la participación de organizaciones, en este caso deportivas, pero también culturales. Es decir, vamos teniendo factores protectores de paz que nos ayuden a fortalecer nuestro tejido social. Y si hay paz, si hay tejido social, si hay igualdad, entonces vamos a tener una sociedad, un país, un estado, un municipio con beneficios, que me parece que es lo que queremos acá los y las funcionarias públicas. ¿Cómo hacemos para que nuestra realidad sea distinta, ¿no? a lo que tenemos? Prácticas no violentas de paz y desarrollo social, impactos de la igualdad de género. Los países
en los que hay más mujeres en las ramas legislativas y ejecutivas de gobierno tienen menos gastos en defensa y mayor gasto social. ¿Sabes? Pues claro, que las mujeres, como tenemos la crianza a nuestro, a nuestro cargo, pues nos enfocamos en lo social. Disminuye el gasto en defensa. Si le apostamos a lo social, tendremos, como lo hemos visto aquí, tendremos mejor economía, menos pobreza, más educación, salud mental, emocional, cierta sensación de plenitud, y eso va disminuyendo la delincuencia, la violencia, y por lo tanto necesitamos menos gastos en defensa. No sé si hasta aquí me siguen y vamos viendo estas relaciones que parecía que no existían, pero que justo era mi intención poder mirar con claridad cómo tomarnos en serio la igualdad de género nos puede ayudar a nuestras otras acciones prioritarias. En Noruega se encontró una relación de causalidad, o sea, no es casualidad, sino causalidad, es causa de directa entre la presencia de mujeres en los consejos municipales y la cobertura de la atención infantil. Por eso es importante, entonces, pues que mujeres, desde con nuestras perspectivas de nuestra vida cotidiana y de lo que hemos aprendido, podamos estar en estos espacios de toma de poder, como las legislaturas, como los espacios en ayuntamientos, en secretarías de Estado. Y que podamos no solo estar, sino que tengamos voz y que se nos escuche también nuestra experiencia, también nuestros saberes, también lo que queremos decir. Y pues aquí, creo que en la primera o en la segunda sesión hablamos de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, las MUCPAS, del Instituto Nacional de las Mujeres, pues porque al final del día también hemos dicho que si las mujeres entramos más a los espacios públicos, se nos toma en cuenta, y también los varones entran más a este espacio de crianza, cuidado, ¿no? El espacio íntimo doméstico, entonces podremos fortalecer pues nuestras estrategias de paz. Son muy importantes. Ahora voy a cambiar de un minuto, voy a poner un videíto. Y escuchamos. Con el propósito de promover la participación de las mujeres en los procesos de construcción de paz y resolución de conflictos en comunidades y municipios, así como impulsar la reconstrucción del tejido social y la prevención de la violencia, desde el 2020, en colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementamos la estrategia Mujeres Constructoras de Paz, MUCPAS, una estrategia que fue concebida a partir del reconocimiento, la fortaleza y los saberes de las mujeres mexicanas. Nuestro objetivo es hacerlas partícipes en los procesos de construcción de la paz, aportándoles elementos para que adquieran experiencia política y capacidad de organización, por lo que la palabra, las vivencias y propuestas de las mujeres son fundamentales, pues son ellas quienes viven el día a día y confrontan diariamente la violencia. Me impulsa el hecho de que puedo fortalecer a las mujeres de mi comunidad a que ellas empiecen a erradicar las violencias que pasamos en nuestras comunidades y en todos los entornos que nosotros participamos. Entonces eso me ha impulsado a darle seguimiento, a invitar a mujeres de mi comunidad a que se integren, a que empiecen a conocer sus derechos, a que no permitan las violencias, a buscar una comunidad de paz. Buscamos que las mujeres conozcan sus derechos y promuevan la igualdad de género, a la par de que detecten los principales problemas de su comunidad, propongan soluciones, fomenten la solidaridad y el trabajo comunitario,
pero también queremos que se conviertan en multiplicadoras de estrategias para la generación de paz, lo que implica apoyar sus iniciativas, tomar en cuenta sus necesidades y aspiraciones profesionales, de emprendimiento y de participación política y social para cerrar las brechas de desigualdad. Ya llevo año y medio perteneciendo a la red de MUCPACS Atlapa-Tlaxcala, en el cual sí nos ha ayudado mucho por medio de 911-089, en el cual nos han capacitado con pláticas de violencia de género, nos han dado cursos de defensa personal y de esa manera hemos estado apoyándonos entre mujeres en nuestra comunidad. El objetivo principal de MUCPAS es establecer redes ciudadanas de mujeres que permitan coadyuvar con las instancias gubernamentales en la prevención de la violencia de género a través de estrategias focalizadas e integrales que contribuyan a identificar factores de riesgo. La verdad es que ya había perdido un poquito la esperanza con esta parte de que las autoridades nos den los espacios. Sin embargo, pues empecé a ver que se materializó tanto la formación, pláticas, y pues me animé, cada vez me estoy animando más a dar continuidad a este tema. Actualmente existen 598 redes MUCPAS en más de 220 municipios de 28 entidades federativas, en las que participan alrededor de 20,000 mujeres. Hasta el momento somos 17 señoras, la mayoría somos señoras, y pues tenemos terapias ocupacionales. Yo me encargo de dar clases de repostería y de cocina, y al mismo tiempo tomamos el tema teórico y los problemas que más nos acogen a las mamás y todo lo que tenga que ver como cultural para reeducar a nuestra sociedad, porque de eso se trata el proyecto y la verdad está bien bonito. Hoy MUCPAS es un gran ejemplo de que se puede incidir de manera positiva en diferentes planos de la vida cotidiana de la comunidad, a través de la fuerza organizada de las mujeres. Pues ahí vemos cómo la igualdad de género termina construyendo comunidad, fortaleciendo el tejido, las redes. La igualdad de género no solo beneficia a las mujeres, nos beneficia a todos y todas. Por eso es importante. ¿Cuáles son las características de las redes de apoyo social? O sea, que sería importante revisar y para fomentar, pues que hay un sentido de solidaridad entre sus integrantes, que son heterogéneas e incluyentes, ¿no? O sea, la igualdad de género nos permite entonces, pues eso, generar sentido de solidaridad, respetar la diversidad para que las comunidades sean heterogéneas, pero también incluyentes, en donde se integra a todas las personas de cualquier edad, sexo, condición económica, creencias, actuar con autonomía, según el criterio de las propias redes, buscar alcanzar objetivos concretos según las necesidades que surjan. Existe la reciprocidad, se da y recibe en proporción a la circunstancia de cada persona o grupo, se da interacción entre sus integrantes y elementos externos, sociedad e instituciones, es decir, fortalece como comunidad la relación con las instituciones y entonces ya estamos igual. Y cómo esto personal se va traduciendo en lo familiar, se va traduciendo también en lo comunitario y vamos fortaleciendo mi persona, mi familia, mi comunidad. Son adaptativas, es decir, podemos como comunidad ir teniendo pues esta capacidad, ¿no? De irnos adecuando a los tiempos, a las necesidades, y son resolutivas, generan una respuesta y solución a las diversas situaciones. Es importante, ¿no? A partir de la igualdad de género, pues que se vayan generando redes que nos apoyen en términos emocionales, instrumentales, cognitivos y materiales. Es decir, si desde la igualdad de género nos fortalecemos personalmente, familiarmente y comunitariamente, tendremos la posibilidad de acompañarnos, esto que les decía de
del avión y de las mascarillas de oxígeno, podré entonces, si yo me atiendo emocionalmente, instrumentalmente, cognitivamente, materialmente, podré acompañar a mi familia emocionalmente, instrumentalmente, cognitivamente y materialmente. Y si varias familias tenemos esta posibilidad, nos convertiremos en una comunidad que podamos acompañarnos al interior de manera emocional, en afectos, confianza, compañía, empatía, reconocimiento, escucha, instrumentalmente para transportes, labores del hogar, cuidados, cognitivamente intercambio de experiencias, de información, de consejos, y materialmente estaremos fortalecidos económicamente, en comida, en ropa, donaciones, alojamiento, ¿no? Y podemos entonces ir fortaleciendo nuestro tejido social. Y esto se traduce en paz, y esto se traduce en bienestar. Por acá les voy a dejar esta liga en el chat. Que es el manual de la creación de redes comunitarias de mujeres, por si nos sirve, nos ayuda por ahí. Y podemos echar mano de ella para nuestro pues, trabajo ya como funcionarios, funcionarias, y poder generar acciones. Para ir cerrando, la igualdad de género hace las mujeres y los hombres personas constructoras de paz, que tejen redes y cosechan vida. Que lo que colocamos en el centro de estas redes, del cuidado de estas redes, pues es la vida de todos. Pues hasta aquí lo dejaría, ya hoy sobre tiempo, preguntas, comentarios, este es el espacio, si alguien me ayuda por ahí a leerlas, creo que sí quedaron vi algunos comentarios. Como pues para detonar la reflexión, ¿verdad? Me gustaría que por ahí nos quedamos con esta pregunta de tarea, ¿cómo podría aplicar lo aprendido hoy acá en mis relaciones personales y laborales? Y por ahí también les voy a dejar la recomendación bibliográfica, un taller de solidaridad, de argumentos sobre igualdad de género, donde estuve sacando información valiosa para esta charla. Ahí están mis datos de contacto, la Secretaría de Gobernación, mi teléfono, mi extensión, para cualquier duda, pregunta, poder atender. Y pues con esto cerraría. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la ponencia por parte de la doctora Ana Lilia Salazar. Y pues bueno, igualmente el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación sería el espacio de preguntas. Bueno, si alguien tuviera, con mucho gusto la puede ir formulando en el chat. Me voy a permitir leer algunos comentarios que nos fueron poniendo durante la presentación. A ver, por acá nos decía Magdalena Rodríguez, dice, comúnmente se piensa que se supera la violencia una vez que no se siente. Entre comillas, no la provocamos o está cerca, pero no nos ocupamos de sanarla en nuestro ser y de que se trate con dignidad a la mujer. No sé si usted, doctora, me quiere ir comentando en alguna, le activo el micrófono o continúo. Sí, igual si puedes ahí como leer Ok. Claro que sí. Comenta Delia de Altamira, Tamaulipas, me imagino. Ella tuvo varios comentarios. Dice, promover la formación desde la familia es esencial porque hasta hace algunos años las mismas madres, fortaleciendo a los varones, les influían a las hijas, por ejemplo, que no deberías trabajar porque su papel en la sociedad debería de ser ama de casa. Deben ser promovidas en el sector público, el poder cambiar esto en la sociedad. También comenta, el feminismo debería basarse en el empoderamiento individual, la igualdad de oportunidades y la valoración de las contribuciones únicas de las mujeres, buscando construir una sociedad en la que todas las mujeres seamos capaces de alcanzar nuestras propias metas y vivir vidas plenas sin limitaciones impuestas por estereotipos de géneros. También dice, como servidores públicos deberíamos fomentar iniciativas y acciones para una mayor participación de los hombres en roles y responsabilidades domésticas y cuidado de los hijos. Contribuirá a lograr una verdadera
igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, promoviendo una sociedad más equitativa y justa para todos. Y por último, acá dice, los roles y expectativas de género rígidos pueden imponer presiones y estereotipos perjudiciales en ambos sexos. Algunos hombres pueden enfrentar presiones para cumplir con estándares de masculinidad tóxicos, que pueden llevar a problemas de salud mental, dificultades emocionales o violencia interpersonal. Además, los hombres también pueden experimentar violencia doméstica, agresiones sexuales y otras formas de abuso, aunque en menor proporción que las mujeres. Esos fueron los comentarios, doctora. No sé si quiera decir algo al respecto. Sí, pues muchas gracias por ahí estar retroalimentando a lo largo pues, de mi charla con sus comentarios. En efecto, creo que cuando hablamos de sanar la violencia, sí es primero en nosotras y nosotros, es decir, como personas que fuimos construidas en un sistema sexogenérico que se nos impuso y que nos impuso acciones, actitudes, y que eso fue pues generando heridas, ¿no? La violencia, este sistema sexogenérico como es el patriarcado, fue generando heridas en nosotros y nosotras, y pues el primer nivel de sanación, de construcción de paz es en nosotras, es en nosotros, para así a su vez poder ir acompañando, ¿no? A nuestros hijos, nuestras hijas. Y ahí la invitación pues es clara, la desigualdad, y por lo tanto la igualdad de género no solo depende de nosotras, necesitamos a los compañeros revisando sus propias construcciones de masculinidad, la violencia que ejercen, y que puedan también ir reduciendo la violencia que otros varones van ejerciendo sobre otros varones, y pues sí, principalmente sobre las mujeres, ¿verdad? Sí, creo que por ahí está la clave, no solo centrémonos en acciones encaminadas hacia las mujeres, sino hacia los varones, por ejemplo, hacia los varones violentos. ¿Cómo hacemos para que puedan replantearse estas maneras? No trato de culpabilizar, ni estoy diciendo que los hombres no sean los malos, sino que hay un sistema que nos construye de tal o cual manera que nos está violentando, lastimando, y pues eso genera esto que tenemos hoy en día, tanta violencia, inseguridad, pues tiene que ver tal vez, ¿no? Una de sus orígenes puede ser esta. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que comparten como funcionarios, funcionarias. Importante que pues generemos espacios de reflexión y acciones concretas para disminuir, para ser constructores, constructoras, tejedores, tejedoras de paz. Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, con esto de los comentarios, cierro con este de Josefina Balam, que dice gracias a usted por esta oportunidad y así darnos más valor. Felicidades por el tema. Muchas gracias. Y pues bueno, igualmente, otra vez agradecerle mucho por este gran tema. No nos resta más que eso, agradecerles a todos por darnos un poquito de su tiempo el día de hoy. Y pues bueno, creo que fue una sesión muy bien enriquecedora con este tema tan relevante. Y por supuesto no dejamos de agradecer a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación por su participación y colaboración de una manera constante con el INAFED. Y pues bueno, esperemos que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.